corazón. Decile desde adentro, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Una vez más, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Y te acercas. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Te invito a que tengas tus ojos cerrados ahora, que levantes tus manos al cielo y que le digas: Señor Jesús, te doy tantas gracias porque vos conoces mi corazón, porque vos me podés ayudar siempre, porque puedo mostrarte el corazón, porque con pocas palabras tú vienes a mí y me ayudas. Gracias, Señor Jesús. Te queremos por eso, porque vos estás en nosotros. Y te acercas, le decimos con todo nuestro corazón, y te acercas. Y te acercas a mí. ¿Cómo están? ¿Bien? Sus párpados todavía están en su lugar. Tal vez algunos fueron anoche a celebrar y están un poco cansados, se entiende. Pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo por mantenernos en estado de alerta por unas horas más. Amén. Bueno, quiero pedirles que vamos abriendo nuestras Biblias en Juan, capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Antes de esto quiero contarles para introducir que no sé si ustedes alguna vez estuvieron en algún tipo de taller, ya sea de la música, los que están en la música, o tal vez no sé a qué se dedican, cuál es su profesión, pero yo recuerdo que ahora que se dio toda la era de la digitalización y no es cierto, por Zoom, entonces a veces por ahí engancho una clase por Zoom de algún tema de medicina. Entonces comienza a exponer el médico y antes de eso sale en la pantalla principal todos los títulos que el médico tiene, ¿no es cierto? Entonces, los que generalmente dan esas charlas, porque es un canal donde se dan charlas de medicina, los que dan esas charlas es gente muy preparada, tienen títulos y sobre eso más títulos y uno se siente súper chiquito al lado de ellos. Entonces, ellos comienzan la charla, pero primero se presentan y mientras más títulos tengan, supuestamente es mucho más preparado el médico que va a exponer, ¿no? Y uno se siente como, oh, me va a dar una charla a esta persona y se siente en un lugar cómodo y dispuesto a escuchar, ¿no? Entonces, yo quiero que esta mañana veamos la presentación de una persona, de un hombre en la Biblia que es muy interesante. Es una presentación que nos va a ampliar la mente. ¿Amén? Bueno, yo les pido que leamos versículo 19, dice así: este es el testimonio de Juan cuando
los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Yo creo que hemos escuchado de Juan el Bautista, hemos leído de él, y cada vez que leo sobre Juan el Bautista me sorprende la humildad de este hombre. Me sorprende cómo es que él se identifica. Y bueno, sabemos de Juan el Bautista que era hijo, fue concebido por un milagro de parte de Dios, ¿no es cierto? Era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Ustedes saben quién era Zacarías, ¿no? Era un sacerdote que trabajaba en el templo, estaba en sus servicios, pero dice que él era muy mayor, ya era grande, y Elizabeth también era grande, y Elizabeth tenía otro problema añadido a la edad, que era esterilidad. Ella no podía tener bebés. Entonces, un día, mientras Zacarías estaba ofreciendo sus servicios en el templo, un ángel se le aparece y le dice, no temas, tu oración fue oída. Tu mujer te dará a luz un hijo y le llamarás Juan. Imagínense ustedes, Zacarías ya avanzado de edad y con la sorpresa de que el ángel se le aparece en ese lugar. Entonces fue tanta su sorpresa que él como que se quedó en shock y le entró la incredulidad, y por incredulidad él quedó mudo, no pudo hablar más mientras Elizabeth estaba embarazada. Entonces no habló más en todo ese tiempo porque él no creyó. El ángel le dice: por cuanto tú no creíste, entonces vas a quedar mudo, ¿no? Entonces no habló más. El ángel le dice algo lindo de Juan el Bautista, y le dice: será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos se conviertan al Señor. Y más adelante vamos a ver cómo esto se va cumpliendo. Dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones al Señor, un pueblo bien dispuesto. Dice que cuando dice irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, estaba haciendo referencia a que Juan el Bautista iba a preparar el camino para el Mesías. Por eso irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces él estaba preparando él iba a preparar el camino para el Mesías. Entonces dice que cuando ya el bebé estaba creciendo en el vientre, me llamó mucho la atención que dice que Elizabeth en una de esas tiene un encuentro con María, porque eran primas, Elizabeth y María, recuerdan ustedes que, claro, ustedes van a saber que ella estaba embarazada ya de Jesús, ¿no es cierto? Entonces había una diferencia como de 6 meses. Entonces cuando ellas se encuentran, ¿qué pasa con el bebé? Saltó de alegría. Las mamás me van a entender cuando nosotros sentimos que el bebé salta, ¿no es cierto? O da una patadita. Entonces ella sintió que ese bebé saltó de alegría. Y dice, cuando oyó a María, el bebé saltó. El capítulo 2:76 de Mateo dice: y tu niño
profeta del Altísimo, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, pero miren lo interesante, dice, y estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación a Israel. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. A veces nosotros como que no le damos mucha importancia a los niños, ¿no es cierto? Pensamos que el niño va a aprender y ya está, que escuche, que pinte unas cuantas hojitas en la escuela bíblica, pero miren lo que dice de Juan el Bautista y lo que dice también de Jesús, porque Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, la instrucción de un niño no es cuando ellos son ya grandes. Una vez alguien me dice, estamos hablando de la educación de los hijos, ¿no? Y me dice, le voy a poner a mi hijo en un buen colegio cuando él esté en la secundaria. Entonces, cuando está en la primaria, bueno, él es chiquito, no entiende nada, va a jugar, va a hacer las tareas, listo, ya está, ¿no? Entonces, es que hemos invertido, porque la casa, ¿dónde tiene la seguridad? ¿En las paredes? ¿En el techo? ¿Dónde? En los cimientos, ¿no es cierto? Entonces, un niño comienza a construirse desde bebé. Desde los 0 a los 5 años es la clave y claro después. Entonces, ¿dónde está lo fuerte en la educación de un niño? Desde chiquitos. Entonces, ahí es donde le tenemos que poner fuerza en su educación, en estimular la mente, en estimular el cerebro, ¿no? De tal forma que ya cuando entre a la secundaria, él esté preparado, aunque le pongamos en el colegio que sea, pero esté preparado ya con todo lo que has recibido. Entonces vemos en Jesús y en Juan el Bautista lo mismo, que crecían en sabiduría y se fortalecían en el espíritu. Qué lindo, se fortalecían en el espíritu. Cuán lindo sería que nosotros entendamos esto para que podamos trabajar en nuestros niños, e incentivarles, ser ejemplo, porque ellos van a amar lo que nosotros amamos, en eso, en que ellos preparen su espíritu, que se vayan fortaleciendo en el espíritu. Y dice que el niño se fortalecía en el espíritu en lugares desérticos. Yo me lo imagino a Juan, tengo un sobrino que es nosotros le decimos que él salió del monte, porque le encanta toda la naturaleza, él no lo podemos tener en la casa. Yo me imagino a Juan el Bautista así, un niño que le gustaba el desierto, que le gustaba prepararse, no sé qué hacía en el desierto, sinceramente no sé lo que hacía, pero también hay una referencia que dice que Juan comía, ¿recuerdan ustedes qué comía? Langostas. Sus platos no eran los platos que nosotros comemos. Él comía langostas y miel. ¿Y su ropa cómo era? Era la piel, ¿no es cierto?, de un animal, no recuerdo, perdón, de camello, exacto. Entonces, su piel, su ropa no era la ropa que nosotros tenemos. Entonces, podemos imaginarnos que no era un hombre fino, No era un hombre fino, era un hombre que estaba en el desierto, que había dejado todo por prepararse para servir al Señor. En la clase, cuando llevamos esta materia de Juan, un hermano decía, cuánto no podemos imaginar, o no sé si nosotros podríamos hacer lo mismo, de dejar todo lo que tenemos, toda la comodidad, para prepararnos, apartarnos y vivir como Juan. ¿Alguno de ustedes podría hacer esto? ¿Podríamos hacer esto? Me pregunto yo, ¿no? ¿Podríamos hacer esto de dejar de anhelar lo terrenal para anhelar lo espiritual? Y eso es lo que hizo Juan, se apartó y vivió prácticamente apartado en el desierto, ¿no? Con una misión clara, sabiendo lo que Dios había delegado para él. Dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu hasta que tenía darse a conocer al pueblo de Israel. Aquí está, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre.
claro que no son las langostas que nosotros comemos o que algunos alguna vez han llegado a comer. Imagino que son otro tipo de langostas, ¿no? Entonces no es el plato, ¿cómo les llaman los platos? Gourmet. No es un plato gourmet. Definitivamente no era el plato gourmet que comía Juan el Bautista. Entonces, dice, miren, esto es igual que me llamó la atención, que cuando él se dio a conocer a Israel, todo Jerusalén y toda Judea salían a escuchar a Juan el Bautista. O sea, no eran pocas personas las que lo escuchaban. Era todo Jerusalén y toda Judea. Entonces, él tenía muchos seguidores, miles de seguidores. Era un hombre diferente, un hombre que tal vez ha llamado la atención porque era diferente en comparación de los fariseos, de los saduceos, que eran hombres hipócritas, ¿no? Entonces la gente vio en él algo diferente y ellos le seguían. Dice que todo Jerusalén y todo Judea salieron, pero cuando él se encuentra con Jesús, vamos a ver cómo es que él no es que se siente celoso de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver después. Y dice que todos salían a ver a Juan el Bautista y eran bautizados y confesaban sus pecados. Ya Juan estaba cumpliendo con el ministerio que le había sido delegado. Ahora, no vamos a hablar de Juan el Bautista, vamos a hablar del Evangelio de Juan, porque acabamos de leer el Evangelio de Juan. No, Juan el apóstol puso en su primer capítulo, relató el testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar del apóstol Juan. El apóstol Juan en todo el libro del Evangelio de Juan, hace una defensa de la deidad de Jesús, de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, desde el primer versículo leemos: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el primer versículo, Juan comienza como una tesis, una introducción a su tesis, haciendo una defensa de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cierra el Evangelio de Juan en el capítulo 20, 31, cierra con este versículo, no sé si lo tienen, Juan 20, 31. Estamos hablando del apóstol Juan. Dice el apóstol Juan: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan decía, todo lo que se ha escrito en este libro es para que crean que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y para que una vez que ustedes crean, puedan tener vida en su nombre. Y Él cierra este libro prácticamente con este capítulo. Claro que hay un capítulo más, pero se habla de la restauración de Pedro. Entonces, lo que quería hacer el apóstol Juan era hacer toda una defensa y de esta manera dar a conocer que Cristo era el Hijo de Dios. Ahora, cuando Juan el Bautista testifica, él lo hace en los primeros versículos, en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Pero lo interesante es que todo su testimonio es como que él ya lo entendió todo, sin haber leído el Evangelio de Juan. Él ya lo entendió todo. Él entendió todo sobre el Mesías. Entonces, cuando leímos nosotros, cuando leímos los pasajes que acabamos de leer, dice que los fariseos o los judíos enviaron gente para preguntarle a Juan el Bautista quién era, ¿no es cierto? Le preguntan, ¿tú quién eres? Eso es lo que le preguntan a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un hombre muy claro y puntual, no daba vueltas. Entonces él fue claro, pero él no empezó relatando quién era él. Él comenzó diciendo quién no era él. Entonces fue claro, ¿no? Como para que no estén dando vueltas en eso y no tengan dudas. Porque la gente pensaba, por la multitud que él atraía y por el tipo de persona que él era, pensaban que él era el Cristo. Entonces él, desde un inicio, para no
para hacer que la gente no lo adore. Entonces él dice desde un inicio, yo no soy el Cristo. Él sabía quién no era, no soy el Cristo. Juan no se ajusta a la pregunta de ellos. Él no les responde porque ellos le dicen, ¿tú quién eres? Él no responde quién era. Nosotros, si nos preguntan, ¿quién eres? Me va a decir, yo soy Kate, ¿no es cierto? Me va a responder por su nombre. Pero Juan el Bautista no responde eso. Es como que a veces le pregunto algo, ¿alguna vez ustedes han preguntado y les responden con otra cosa? Y uno se desespera, ¿no es cierto? Porque no te he preguntado eso, te he preguntado otra cosa. Entonces, y Juan el Bautista como que los desesperaba, ¿no? Y les va por otro lado y les dice, yo no soy el Cristo, porque él se dio cuenta que es lo que ellos pensaban quién era él, ¿no? Entonces él quería anular toda posibilidad de duda de los judíos, porque él no quería llevarse la gloria de ellos. Entonces le dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntan, ¿y entonces tú eres Elías? Porque había una profecía en Malaquías que dice que aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová, grande y terrible día de Jehová. Entonces, solo les voy a mencionar para que no estén buscando. Y ellos creían que si bien no era el Cristo, entonces podía ser el profeta Elías, porque recuerdan ustedes que el profeta Elías, ¿cómo murió? ¿Cómo murió? No murió, ¿no es cierto? Fue arrebatado, fue llevado en carros de fuego. Entonces, si Elías no murió, entonces podía volver, pero podía volver como el profeta Elías, en carne y hueso, como lo habían conocido. Entonces, ¿qué él hace? Él dice, no, yo no soy Elías. Claro, puntual. Entonces, aunque Jesús sí lo identificó a Juan con el profeta Elías, pero no en el sentido carnal, en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Porque ¿recuerdan cómo era el carácter de Elías? Era un hombre de carácter muy fuerte, ¿no es cierto? Y Juan tenía el mismo carácter. Juan no se andaba con vueltas y Elías tampoco. Cuando Elías tenía que confrontar a los sacerdotes que estaban adorando a Baal, no les dijo cosas suavitas, no. Él fue claro y no tenía pelos en la lengua, lo mismo que que Juan el Bautista. Entonces, Jesús identifica a Juan con Elías, pero Juan no quería llevarse la gloria y él dice, yo no soy Elías, yo no soy, y le preguntan, ¿tú eres el profeta? Porque hay otra profecía en Deuteronomio que habla de que vendría un profeta que se iba a levantar en medio de ellos para proclamar la palabra del Señor, para proclamar que venía el Mesías. Entonces él dice, yo no soy ese profeta. Juan les contesta secamente que él no era. Juan sobresale por su honestidad y él rechaza cualquier honor inmerecido que le quieran dar. Él no quería ninguna clase de honor. Él sabía cuál era su misión. Entonces ahí le preguntan nuevamente, entonces le dicen, entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y llegó el momento perfecto para que esta vez Juan se explaye y no solamente diga, no, yo no soy. Llegó el momento perfecto para que él comience a ampliar lo que tenía que decir. Entonces, él aprovecha la oportunidad y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Él no tenía ningún interés en hablar de sí mismo. Ningún interés, no le interesaba hablar de su persona. Y a veces nosotros caemos en eso, ¿no es cierto? Que más hablamos de nosotros que de quién tenemos que hablar. Entonces, él no tenía ningún interés, su interés era hablar de Cristo. Dice que, bueno, él habla, algo que lo define a él es su misión. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor.
Y él no responde con palabras de él, sino responde con una profecía que ya fue dada en Isaías 43. En Isaías 43 habla de esto y dice que iba a venir alguien que iba a proclamar, que iba a preparar el camino para el Mesías y que iba a enderezar el camino del Señor. Este es el tipo de hombre, este hombre que abandonó todo para ir al desierto y prepararse para su misión, para una misión. Él tenía muy claro cuál era su misión. Y qué lindo es saber cuál es nuestra misión en la vida, ¿no es cierto? Porque a veces queremos hacer todo queremos hacer porque no estamos claros cuál es nuestra misión. Y por hacer todo, no pisamos en nada fuerte. Entonces, pero él tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer. Un predicador decía, algo muy lindo que decía es que a veces es necesario decir no. ¿No es cierto? No a todo vas a decir sí, porque no vas a poder hacer bien las cosas. Y eso me llama la atención de Juan el Bautista, que él tenía claro qué es lo que tenía que hacer. Él era la voz que preparaba el camino para el Mesías. Él tenía que predicar del arrepentimiento y para eso tenía que bautizar. Esa era su misión. Él no quería que sus discípulos estuvieran con él pegados día y noche, no. Su misión era que ellos conozcan a Cristo. Entonces, Juan el Bautista se identifica como el precursor del Mesías, el que iba delante del Mesías. La única autoridad que él utilizó para justificar quién era él o su ministerio fue la Escritura, la palabra de Dios. La palabra de Dios le definía a él. Era la palabra de Dios quien decía quién era él. Entonces, ¿qué es lo que nos define a nosotros? ¿Somos nosotros mismos o es la palabra de Dios la que define quiénes somos nosotros? Él dice, solo soy una voz, y deja muy claro, soy una voz. ¿Y por qué? Porque él sabía que no era la única voz, somos muchas voces. Hay que reconocer que somos muchas voces que van a proclamar al Mesías. Y eso es lo importante, ¿no? Cuando nosotros sabemos que hay otras voces, entonces deja de haber envidia, porque sabemos que todos tenemos nuestro lugar, somos diferentes, no somos iguales. Y eso es lo lindo de la creación, que cada uno es particular, cada uno tiene algo diferente, algo especial, dones especiales que Dios nos ha dado. Entonces, en el lugar donde estás tienes que saber que con lo que Dios te ha dado vas a ser utilizado por Dios. Amén. Entonces, también somos voces, así como Juan el Bautista dijo que él era una voz y tenían claro qué voz era, y él era enderezar el camino del Señor, era preparar los corazones para la llegada del Mesías. Como ustedes saben, en la antigüedad, cuando llegaban los reyes, lo que se tenía que hacer era preparar el camino para la llegada del rey, ¿no es cierto? Entonces dice que como la arquitectura o los caminos en ese tiempo no eran los caminos que tenemos hoy en día, entonces ¿qué tenían que hacer? Tenían que ir por delante preparando los caminos, preparándolos para que lleguen los reyes a ese lugar. Entonces tenían que enderezar las piedras, tenían que sacar todo lo que estorbaba para que lleguen los reyes a ese lugar. Entonces lo que tenía que hacer Juan el Bautista era lo mismo, tenía que preparar el camino para la llegada del Mesías, para que tengan un encuentro con Cristo. Y lo lindo es que Juan el Bautista, en otro sentido, lo que hacía era como que estaba regando la tierra, preparando la tierra para la llegada, para que cuando Cristo llegue, cuando Cristo tenga su aparición en ese lugar, entonces esa tierra esté preparada para recibir la palabra de Dios. Y es lo que nosotros hacemos también cuando oramos por las personas que no conocen a Cristo, por ejemplo, un familiar, y oramos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando ese corazón para que en el momento justo la palabra que llegue a él caiga en buena tierra. Entonces, lo que es algo similar con lo que hacía Juan el Bautista.
enderezar el camino, preparar el camino, los corazones para su encuentro con Cristo, que era su misión. La humildad de Juan el Bautista era rara, pero a la vez era encantadora. ¿Por qué? Porque él dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Ahora, en ese tiempo los esclavos hacían todo, ¿no es cierto?, por sus amos, pero algo muy humillante que casi no hacían era desatar las correas, ¿no? Era muy humillante. Entonces él que dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Entonces él tenía un espíritu muy bello, un espíritu humilde. ¿Y cuál era la razón de la humildad de Juan? Era porque él sabía quién era él en Cristo, en Dios. Él no necesitaba el reconocimiento de la gente. Entonces, no necesitaba que nadie le reconozca por sus títulos. Él no respondió, yo soy Juan el Bautista, por lo menos hubiera dicho, yo soy uno de los tantos profetas que vinieron, ¿no es cierto? Él no dijo nada de eso, porque él sabía lo que Jesús había dicho de él. Jesús dijo en Mateo 11:11, él dijo que, vamos a leer Mateo 11:11. Jesús dijo de Juan el Bautista, dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces Jesús, cuando habla de Juan el Bautista, claro, en la segunda parte del versículo también está hablando de nosotros, pero cuando habla de Juan el Bautista, nos dice que Juan el Bautista era un gran profeta. Y Juan el Bautista en ningún momento se presenta de esta manera. Él fue el último profeta, el último y gran profeta, pero no lo hizo, no se presentó así. A él lo identificaba su misión. Es que, saben que mientras más conocemos a Dios, más chiquitos nos sentimos, ¿no es cierto? Mientras más nos exponemos a su palabra, más Dios nos muestra que nuestro corazón no es confiable. Nuestro corazón se expone a la santidad de Dios. Y cuando quedamos expuestos a la santidad de Dios, entonces nos damos cuenta cuán chiquitos somos delante de Dios. Cuán chiquitos somos delante de Él. Entonces, no era una humildad falsa, sino que él estaba apegado a Dios, él estaba abrazado de Dios. Entonces se sentía tan pequeño al lado de Cristo. Mientras más lo abrazamos, más claro tenemos el panorama de cuál es nuestra misión. Porque si no, nos vamos a perder. Nos vamos a perder si es que dejamos de abrazar a Cristo y vamos a comenzar a pensar que la misión en nuestra vida es lo que la tierra nos ofrece, lo terrenal nos ofrece. Vamos a comenzar a pensar en que lo mejor que podemos lograr es todo lo que la humanidad dice que es éxito. Entonces nos vamos a enfocar, nos vamos a perder, pero cuando nosotros abrazamos a Cristo, entonces vamos a ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es difícil, una vez les pregunté también en la clase, les pregunté, ¿ustedes saben cuál es la voluntad de Dios para ustedes? ¿Ustedes saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas? ¿O estamos perdidos? Y hay charlas de los neurocientíficos y psicólogos neurocientíficos que dicen que mientras más uno tenga claro lo que quiere ser en la vida, más feliz va a ser. Pero ¿saben cuál es el problema? Que sin Dios no vamos a tener claro qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Abrazándonos de Él. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener éxito? Abrázate de Él.
Y Él te va a decir cuál es la misión, dónde le vas a servir, porque no todos estamos llamados para estar en este lugar, ¿no es cierto? ¿O sí? No, pero eso no quiere decir también que los que estén en este lugar o estén con los instrumentos o estén en otros cargos de liderazgo son mayores que los demás. No, todos somos importantes, todos somos una voz, todos tenemos un lugar. Cuando entendamos esto, vamos a dejar de mirar al otro, porque vamos a saber ¿para qué es lo que Cristo nos ha llamado? Cuando nosotros sepamos para qué es lo que Cristo nos ha llamado, no nos va a importar lo que nos digan aquí, nos van a desanimar, tal vez nos van a criticar, no va a importar porque nosotros tenemos claro cuál es nuestra misión. Tenemos claro, allá apunto, allá voy, no me desvío. Amén. Entonces busquemos, nos abracemos de Dios para que Él nos muestre cuál es su propósito, cuál es nuestra misión en esta tierra. Tal vez te puso en tu corazón estudiar algo y ese algo va a servir para servirle a Él. Entonces, pero para servirle a Él, como algo que el pastor Johan siempre dice es que hemos sido creados para dar. ¿No es cierto? Dice que las personas más felices, ¿quiénes son? Las que dan, no las que retienen. Se hizo un estudio en Harvard que las personas más felices son las que hacen una vida filantrópica, así es, una vida que, por ejemplo, sacan vacaciones un año para ir a servir a la comunidad. Entonces dice que esas son las personas más felices. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado para dar, no para agarrar. Cuando uno agarra, se enferma. Porque Dios lo ha creado para dar. Y qué lindo es, ¿cómo se sienten ustedes cuando sirven a alguien? Qué hermoso que es, ¿no es cierto? Y es una buena señal, un buen síntoma que Dios está trabajando en nuestros corazones, por eso, porque su naturaleza de Él es dar. ¿Por qué? Porque Él nos ama y su amor es gratuito, no nos pide nada, ¿no es cierto? Entonces nosotros, si somos sus hijos, entonces vamos a querer dar. Entonces, ¿cuál es tu misión? ¿Qué es lo que Dios te permitió administrar? ¿Qué es lo que le dio a Juan el Bautista y qué es lo que nos dio a nosotros para que nosotros lo administremos? Como dice Pablo a Timoteo, le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cuál es el don de Dios que puso en ti? Yo me imagino cuando a Dios, me imagino yo poniendo mis manos ahí y que Dios me pone un fueguito ahí y me dice, aviva ese fuego del don de Dios que hay en ti. Pero, ¿qué es lo que Dios me ha dado a mí? Porque a mí no me dio el mismo fueguito que les dio a ustedes. ¿No es cierto? Algunos tienen el fueguito en la cocina. Déjenme decirle que ese fueguito no me lo dio. Todos tenemos, y es así porque hay tantos testimonios de hermanas que son excelentes en la cocina y ¿qué hicieron? Utilizaron ese don para evangelizar, preparaban comida para llevar y evangelizar de esa manera. Algo lindo que vi en la mamá de Kate y me dio un cachetazo es que ella costura, ¿no es cierto? Hace trabajos de costura y levantó un ministerio. Y cuando ella me entregó un estuchito que hizo para las pastoras, en la parte de adentro tiene el nombre del ministerio. Entonces yo digo, wow, utilizó esto que Dios le dio para evangelizar, porque ella hace reuniones con otras mujeres, ¿no es cierto?, para enseñarles costura, pero a la vez también les evangeliza. Y a veces nosotros tenemos tantas herramientas y esa, no, Señor, me voy a preparar en esto más, en esto más, en esto más, para servirte, ¿no? Pero tenemos, a todos Dios nos ha dado algo diferente para poder dar. ¿Qué es ese fuego que Dios te dio para que lo avives? Y si no lo has descubierto, entonces aférrate a Dios y que Él te diga qué es lo que ha puesto en tu corazón y solo en tu corazón, no en el del vecino. Entonces, mientras más lo abrazamos, más claro tenemos el panorama de cuál es nuestra misión en la vida. ¿Sabes cuál es tu misión? Lo que Dios te dio para administrar. En este último tiempo, ¿estás conociendo más de Él?
A veces decimos, yo me abrazo de Dios, ¿no es cierto? Yo estoy abrazado de Dios, pero ¿lo estás conociendo? ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoces? Yo solamente conociendo a Daniel puedo amarlo, ¿no es cierto? O dejar de amarlo. Pero mientras más lo voy conociendo, más me voy enamorando. Entonces, si vas conociendo a Cristo, vas a ver cómo te vas a ir enamorando de Él, pero búscalo, porque nadie lo va a buscar por ti. Es una decisión personal, un desafío personal del día a día. No tu hermano, tu hermana, no pueden buscarlo por vos, tu esposo, tu esposa, no pueden buscarlo por vos. Sos vos quien tiene que abrir la Biblia y decir, Señor, háblame hoy. Y si no entiendes, no importa, mañana Dios te va a ayudar. Y si no entiendes ese día, no importa, sigue buscando, que Dios en su misericordia te va a ir mostrando poco a poco. Amén. Entonces, busca de Dios, conoce más de Él. En este último tiempo lo estás abrazando para conocer qué es lo que Dios tiene como misión para tu vida, o estás perdido. Qué triste es estar perdido. No sé, alguna vez creo que en algún momento de mi vida estaba perdida. No sabía qué es lo que Dios quería para mi vida. Y qué triste es, uno se siente en la nada. Entonces, abrázalo. Y que Él te dé a conocer cuál es la misión que tiene para ti. No te distraigas. Dile, Señor, ayúdame a conocer cuál es mi misión y a no desenfocarnos. Jóvenes, no se desenfoquen de Dios. Amén. No se desenfoquen. Hay muchas atracciones en la juventud, y no solo en la juventud, también en los adultos. Yo ya soy una mujer grande. Entonces, ya sé que también nos distraemos con tantas cosas. Pero en la juventud a veces uno se siente fuerte, se siente que lo va a lograr todo, ¿no? Entonces, no se dejen atraer por cosas terrenales que van a pasar. Los amigos van a pasar, novio va a pasar, la novia va a pasar, claro, si no es su esposa, ¿no? Pero estoy hablando de no el momento correcto, ¿no? Entonces va a pasar. Enfócate en tu misión. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Enfócate en tu misión. Qué limitado es pensar que somos exitosos con los éxitos terrenales, valga la redundancia. Qué pobre es pensar en eso, ¿no es cierto? Qué pobre es pensar que soy exitoso porque tengo los mejores autos, porque tengo dinero, porque tengo una profesión y saco más títulos y más títulos. Qué pobre es pensar así. Y nos podríamos analizamos y decimos, ¿hay algo más luego de esto? Perdón. Esto lo heredé de mi mamá. Mi mamá siempre se ahoga en la prédica. Y mis hermanos dicen, ay, no, ya se va a ahogar otra vez. Y nosotros, no sé qué pasa, parece que hablamos mal. No utilizamos el diafragma, entonces es segura una ahogada, por lo menos, segura. Gracias a Dios salí bien librada. ¿Tú quién eres o sos? ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, ¿saben cuál es el secreto también de que Juan el Bautista sabía cuál era su misión? Porque él sabía quién era la causa de su misión. Él conocía quién era la causa. ¿Quién era la causa de su misión? Cristo. Él conocía la grandeza de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus calzados. Nosotros nos damos cuenta cuán chiquititos somos delante de Él. Nos damos cuenta de su grandeza. Nos damos cuenta de que si Dios decide
poner un alto, a sostener el universo, ¿caemos sonando? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sostiene a la Tierra? Las leyes, ¿no es cierto? ¿Qué sería? La gravedad, no sé, todo tiene una ley, ¿no? Los que están estudiando física, todo tiene una ley. Y si algo se altera en esa ley, todos volamos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, Juan el Bautista conocía quién era la causa de su misión. En el capítulo 1, 29 dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, tomemos en cuenta que Jesús no había muerto hasta en ese momento. Él no sabía que Cristo, no lo había visto a Cristo en la cruz. Pero él ya estaba diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista había entendido por adelantado algo que recién iba a suceder en un par de años. Ellos recuerden que tenían la misma edad, ¿no? Entonces, ya estaba diciendo que este Cristo, al que él no era digno de desatar la correa de sus calzados, iba a morir por sus pecados, por tus pecados y por mis pecados. Ahora, pero ¿por qué si en ese tiempo los sacrificios no eran con corderos? En ese tiempo eran con toros, ¿no es cierto? Se sacrificaban, pero él volvió a Isaías, y en Isaías habla del siervo sufriente que es comparado con un cordero que iba a ser llevado al matadero. Entonces ya estaba haciendo la relación con Cristo. Decía, ese es el Cordero de Dios que habla Isaías, que va a quitar el pecado del mundo. Tal vez también fue a la escena de Abraham, cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo, y Dios provee en ese momento a un cordero que sustituye a Isaac. Entonces, él sustituye a Isaac, y este cordero inocente da su vida por Isaac. Y también tal vez recuerda la Pascua, cuando los israelitas tenían que salir y tenían que morir los primogénitos, y que pasa un cordero es sacrificado y puesta la sangre en las puertas. ¿Para qué? Para que ellos no murieran y salgan de la tierra libres en libertad por ese cordero. Entonces Juan el Bautista sabía quién era ese gran cordero. Y ¿saben lo lindo que es? Que ese cordero ya fue presentado en Génesis, ¿no es cierto? Cuando muere para la vestimenta de Adán y Eva, y también en el Apocalipsis se menciona nuevamente al Cordero de Dios, y las alabanzas que se cantan en el Apocalipsis por el Cordero de Dios. Cuando nosotros hacemos un estudio del Cordero de Dios, y tal vez esto logró comprender Juan el Bautista, quién era su Cristo, quién era el que venía, a quién él estaba preparando el camino, porque cuando Cristo, recuerden que él fue quien bautizó a Juan el Bautista, ¿no? Cuando Jesús se presenta a Juan el Bautista, él le dice, yo no te puedo bautizar, el que me tiene que bautizar eres tú. Pero Jesús le dice, es necesario que me bautices. Entonces Juan el Bautista entendía quién era esta persona, este Dios que era el Cordero de Dios, que se presenta ya desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sabes cuál es tu misión? Te pregunto nuevamente, ¿conoces? Saben que Juan, para también saber todo esto, él tenía que tener una experiencia personal, porque él dice, yo no lo conocía. Más adelante en los versículos posteriores a los que leímos, dice, yo no le conocía, pero el que me envió me dijo, a quien veas descender al Espíritu, vi al Espíritu descender como una paloma, Él es. A quien veas que el Espíritu desciende y se posa allí, Él es. Entonces él tuvo una experiencia personal, él vio. Y entonces, ¿qué dijo? Ahora lo vi y testifico, Él es el Hijo de Dios. Lo testificó, él estaba completamente seguro, no había duda en él de que él era Hijo de Dios. ¿Tuviste una experiencia personal al punto de decir, yo sé que Él es el Hijo de Dios?
Nada te puede separar del amor de Cristo. Nada te puede hacer retroceder porque tuviste una experiencia personal o cualquier cosa te va a separar de Cristo. Necesitas buscar una experiencia personal si es que todavía no la has tenido. Qué lindo que Juan el Bautista en este momento dijo, yo lo vi y testifico y Él es el Hijo de Dios y nadie me lo puede hacer dudar. Yo sé que Él es el Hijo de Dios. Un pastor, maestro del seminario decía, puedes saberte toda la teología del mundo, puedes conocerte de Génesis hasta Apocalipsis, pero si no hubo una experiencia personal con Dios, vas a retroceder. Tienes que tener una experiencia y decir, yo sé, Él es mi Dios, Él es mi Cristo y nada me va a separar de Él. El que Él haya tenido una experiencia hizo que cuando uno lo vive, impacta, ¿no es cierto? Entonces su ministerio tuvo impacto. Dice que cuando él estaba bautizando, apareció Jesús y él estaba con 2 de sus discípulos y él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Se fueron con Jesús. Él no pretendía quedarse con sus discípulos. Él lo que hacía era acercarlos a Cristo. Y nosotros lo mismo, no pretendemos que nos amen a nosotros, sino que amen a Cristo. ¿Quién es el mejor maestro? No aquel que se agarra de las personas, sino aquel que los enfoca, que les dirige hacia la senda correcta, que es Cristo. Y ahí tuvieron una experiencia personal también sus discípulos. Cuando Jesús, por ejemplo, se encuentra con Pedro, con Simón, ¿no es cierto? Y le dice, tú no te vas a llamar más Simón, sino te vas a llamar Pedro. Le da un nuevo nombre, tuvo una experiencia con Jesús. También cuando se encuentra con Natanael, y Natanael le dice, puede salir algo bueno de Nazaret, porque Jesús era de Nazaret, y Jesús le dice, yo te vi debajo de la higuera, y Natanael le dice, y cree cuando escucha esto, y se sorprende. Entonces Jesús le dice, cosas mayores que estas verás. ¿Estás preparado para ver cosas mayores? Pero tienes que saber quién no eres. Y el mayor error de nosotros es definirnos nosotros. Yo soy, no sé, soy esa persona que fracasó, esa persona que cometió errores, soy alguien que perdió un matrimonio, soy viuda. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede salir de mí? ¿Algo bueno? ¿No es cierto? Entonces el peor error es definirnos nosotros. ¿Quién somos nosotros? Tenemos que saber quién somos en Dios, qué es lo que Cristo dice de nosotros y qué nos va a definir la misión. Saber quién es la causa de nuestra misión. Tener una experiencia personal con Él, una experiencia personal con el Hijo de Dios. Y de esta forma lo que Dios nos ha dado, ese don, va a impactar a otras personas. Voy a pedirles antes de esto, ustedes saben que ese mismo Juan el Bautista que dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que yo les dije que había entendido todo desde un inicio, el que tuvo una experiencia personal con Dios, llegó a un punto en su ministerio que fue apresado, que lo llevaron a la cárcel. Y saben que Juan el Bautista en ese momento manda mensajeros a Jesús y le dice Jesús, necesito saber si tú eres el Cristo. ¿Pueden creer que Juan el Bautista haya dicho esto? Necesito saber si tú eres el Cristo, el Mesías que había de venir. Y vamos a leer lo que le dice Jesús en Lucas 7:22, lo que le envía a decir con sus discípulos.
Dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Era una palabra para sanar su corazón, para entender que al que él había preparado el camino era el verdadero Mesías, era el Mesías. Y Juan el Bautista no sale de la cárcel. Juan el Bautista muere, ¿no es cierto? Le cortan la cabeza. Entonces, su misión fue preparar el camino para el Mesías. Y ese fue su éxito. Su éxito. Y su éxito es espiritual. Muchas veces nosotros el éxito confundimos. Para nosotros, ver que él le decapitaron es fracaso, ¿no es cierto? Pero en lo espiritual, en el reino de Dios, eso es un total éxito. Amén. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿El éxito terrenal o el éxito en el reino de Dios? ¿Qué es lo que Dios demanda de tu vida? Vamos a tener bajones como Juan el Bautista y van a surgir crisis de fe. Somos humanos, todos somos humanos, todos los que estamos aquí, ustedes, ninguno es ángel o alguien aquí es ángel, nadie, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener crisis. Pero si nosotros sabemos cuál es nuestra misión, entonces Dios nos va a dar esa palabra de sanidad en nuestro corazón y vamos a entender que Él es nuestro verdadero Mesías. Amén. Él fue una voz, tú eres una voz, estás siendo una voz. Muchos somos parte de esta misión, no es solamente uno. Y esa misión es para el mundo, somos una voz para el mundo. Dios no llamó a los ángeles para que lo hagan, nos llamó a nosotros. Amén. Entonces busquemos cuál es nuestra misión en esta tierra, mientras estamos en este lugar. Conoce a Dios, abrázate de Él, para que no pierdas el enfoque, no pierdas lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a leer el versículo 51. 1:51. Esto le dijo Jesús a los discípulos que lo habían conocido en ese momento. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué les dijo esto? ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios y él tuvo un sueño, ¿no es cierto? Y había una escalera que subían y bajaban ángeles, ¿no es cierto? Eso les recordó que Dios iba a cumplir el pacto que le hizo a Abraham. Y en este momento Jesús le estaba diciendo algo muy similar. Le decía, desde ahora van a ver los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ese pacto estaba hecho realidad en el mismo Jesucristo. Y saben que así como los discípulos conocieron a Jesucristo, nosotros también lo hemos conocido. Así como ellos vieron las señales, todo lo que Juan el Bautista, lo que Jesús le dijo a Juan el Bautista, que ciegos ven, cojos están andando, los sordos están siendo sanados. Así como ellos vieron eso, nosotros también lo hemos leído y también lo hemos visto. Entonces, sabemos quién es nuestro Cristo y estamos disfrutando de la respuesta de ese pacto, que Cristo se hizo, que Cristo es nuestro Cordero de Dios y que nos quitó el pecado. Amén.
y vamos a ver sus bendiciones. Dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué hermoso, hermanos. Les animo a enamorarse de Cristo, del Cordero de Dios, para que podamos descubrir cuál es nuestra misión. Amén. Amén. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Mira qué hermoso que es estar a tus pies, estar en tu presencia. Qué hermoso, Señor Jesús, disfrutar de lo que tienes para enseñarnos, para hablarnos. Señor Jesús, tú tienes una misión para cada uno de nosotros, un don específico para cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido que ellos se aferren a ti, Señor, para que puedan descubrirlo. Señor, que su enfoque sea lo que tú tienes planeado para sus vidas, Señor Jesús. No permitas, Señor, que se distraigan con otras cosas, sino, Señor, que se aferren, que se abracen de ti, Señor Jesús, porque tú eres el Cordero de Dios. Y un día, Señor, vamos a estar allá delante de ti, Señor, alabándote. Un día, Señor, todas las rodillas de toda lengua, raza, nación van a estar delante de ti honrándote, Señor, diciéndote santo, 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 santo. Cumplí mi misión, lo que Dios quería para mi vida, no me distraje. Ayúdanos a buscarte cada día más, Señor Jesús. Ayúdanos a buscarte, Señor Jesús. Ayúdanos a buscarte, Dios, con todo nuestro corazón. Aviva el fuego del don de Dios en nuestros corazones. Aviva ese fuego, Señor, ese don que pusiste en cada uno de mis hermanos. Avívalo, Señor. Espíritu Santo, aviva sus corazones. Tú les has entregado, les has delegado algo especial para cada uno de ellos, Señor. Aviva, Señor, muéstrales, abre sus ojos espirituales, Señor, para que ellos entiendan qué es lo que tú tienes, Señor, para ellos aquí. ¿Cuál es su misión, Señor? ¿Cómo quieres que ellos lleven tu mensaje, Señor? Que ellos lleven a Cristo, Señor, en sus vidas, donde quiera que vayan, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, háblanos, háblanos, Espíritu de Dios. Así como Juan, Señor, no conocía a Cristo, pero en un momento él vio descender una paloma, Señor, al Espíritu Santo en forma de paloma, y dijo: este es el Hijo de Dios. Señor, de la misma manera podamos entender y comprender quién eres tú, Señor Jesús, que no solamente te conozcamos de oídas, por lo que otros nos cuentan, por lo que otros nos predican, nos enseñan, sino porque nosotros hayamos tenido una experiencia personal y real contigo, Señor. Oh Jesús, queremos conocerte, Señor Jesús. Perdónanos si nos estamos distrayendo, si estamos, Señor, haciendo cosas que nada tienen que ver, Señor, con la misión que nos has delegado, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla, Señor, a descubrirla. ¿Cuál es, Señor? ¿Cuál es? Perdónanos, Señor, si pensamos que el éxito terrenal es lo más grande que podemos lograr, Señor. Perdónanos si hemos venido, Señor, aquí a postrarnos por bendiciones, Señor, solamente por lo que tú nos das, Señor, porque tú nos prosperas, porque tú, Señor, das lo que te hemos pedido. Perdónanos por tener una visión tan limitada, Señor, de tu reino. Perdónanos, Señor Jesús, perdónanos, Dios.
Ayúdanos a amarte, Señor, a acercarnos. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Señor, despierta nuestros corazones. Señor Jesús, despierta esa pasión por buscarte, Señor, por anhelarte. Despierta, Señor, en nuestros corazones, Señor, esas ansias por buscarte, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, como una persona que tiene sed con ansiedad. De la misma manera, Señor, queremos buscarte, Señor, con esa sed de tu presencia, sed de que estés a nuestro lado, de que tu Espíritu esté a nuestro lado, de que viva con nosotros, que viva en nuestros hogares, Señor. No queremos vivir, Señor, disfrazados de hijos de Dios, sino, Señor, queremos tener una experiencia personal, real contigo, Señor Jesús. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Aquí está mi corazón, decile desde adentro, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Una vez más, todos juntos. Aquí está